Venimos ante ti, Señor, este día, una vez más para adorarte en toda tu santidad, adorar tu santo nombre. Gracias, Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud para adorar de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza con júbilo tu voz. Da gloria y honra y alabanza al Señor. Entremos en la presencia. Entra en la presencia del Señor con gratitud para adorar de corazón. Gracias, Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza con júbilo tu voz. Alza tu voz a Él. Da gloria y honra y alabanza al Señor. Oh Cristo, nombre sin igual. Gloria alabanza al Señor. Oh Cristo, nombre sin igual. Oh Cristo, nombre sin igual. Entremos a la presencia de nuestro amoroso Dios y vengamos en oración. Alabémoslo por lo que Él es, por todo el amor que tenemos hacia Él. Alabémoslo por tantas maravillas que Él hace, y también podemos, estando en su presencia, poner en sus manos cualquier otro motivo que pueda estar presente en nuestros corazones. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, realmente tu presencia es confortante para nosotros. Orar ante ti, venir y buscar tu presencia, tu rostro en oración, es una experiencia de renovación espiritual para nosotros. Tú renuevas nuestras fuerzas. Tu gozo, Señor, nos fortalece. Tu gozo nos da la alegría que tanto necesitamos. Tu presencia infunde fe en nuestros corazones y nosotros podemos alabarte por todas las maravillas, Señor, que tú haces en nuestras vidas y que vemos también a diario en nosotros. Ayúdanos a ver, Señor, y a ser agradecidos aún por aquellas cosas pequeñas a las que muchas veces estamos tan acostumbrados ya, pero que detrás de ellas está tu misericordia, tu gracia y tu amor para con nosotros. Amado y bendito Padre Celestial, te damos gracias por nuestras vidas, gracias porque tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Oramos, Señor, por todos aquellos que tienen necesidad, en especial por los enfermos, para que pongas tu mano de sanidad sobre ellos y manifiestes tu misericordia. Bendito Padre y glorioso Señor, también deseamos pedirte que guíes la meditación en nuestros corazones sobre tu palabra, para que a través de tu Espíritu Santo nos ilumines para entenderla y sobre todo para comprometernos a obedecerla. Ponemos en tus manos pues todas estas oraciones y lo hacemos en el nombre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.
Recuerda tomar tus propias notas cada vez que te acercas a las Escrituras, porque eso facilita tu aprendizaje de la palabra de Dios. En esta ocasión estaremos meditando sobre un tema que hemos titulado Autoridad Soberana de Dios. ¿Cómo es o en qué consiste o por qué este tema es importante en el contexto de la cita bíblica a la que haremos lectura inmediatamente? Bueno, leamos primero e inmediatamente después entraremos ya en detalle. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Muy bien, aquí tenemos entonces una escritura o un mensaje que la Biblia nos muestra, donde hablaremos acerca de esta autoridad soberana de Dios, que se manifiesta básicamente en sus planes, en sus decisiones, en aquellas cosas que Él hace. ¿Y por qué estos versículos? Como vimos en el devocional anterior, y como se puede apreciar también en los versículos previos a lo que hemos leído en esta oportunidad, podemos notar que el apóstol Pablo abordó aquella relación entre Dios, Israel y la iglesia, y básicamente se despertó con esos versículos, o se despierta con esos versículos, ese debate acerca de si todos los que son descendientes de Abraham realmente son creyentes, son salvos por ese mismo acto, es decir, por el solo hecho de ser israelitas, ya son pueblo de Dios, ya se ganaron el cielo por el simple acto de que en la sangre hayan descendido de Abraham. Y en el devocional anterior contestamos precisamente lo que la Biblia dice: es que no es así. Más bien Dios en sus planes también tenía a la iglesia que hoy en día existe, y que, por cierto, es básicamente una alternativa o la alternativa de Dios para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, judío
o no judío. Es decir, en el plan de Dios manifestado en Cristo Jesús, hoy en día no solamente los judíos pueden gozar de las bendiciones y las promesas que Dios hizo a los patriarcas, por ejemplo, no solamente los judíos pueden gozar por la fe en Cristo Jesús de la salvación que Dios nos regala, sino también aquellos que no son judíos, que en la Biblia son conocidos como gentiles o paganos o como sea, es decir, no pertenecíamos al pueblo de Dios. Así entonces, habiendo abordado ese aspecto de que por la fe en Cristo Jesús, tanto judíos como no judíos pueden ahora gozar de la salvación, y que no solamente eso, sino aún los judíos, sin importar si han nacido o sean descendientes de Abraham, no importa, aún los israelitas necesitan también tener fe en Cristo Jesús para gozar de la salvación. Ante esas afirmaciones que la Biblia sostiene, ante esas enseñanzas, entonces se despiertan interrogantes, se despiertan preguntas, se despiertan debates. Y lo que sucede precisamente en estos versículos son como aclaraciones que son necesarias a partir de esas aseveraciones que se hicieron en los versículos anteriores, porque entonces podían salir ahora los israelitas diciendo: un momento, pero si nosotros los israelitas somos los miembros del pueblo de Dios, con nosotros se ha manifestado el Señor, su gracia, su revelación, su misericordia, a nosotros somos el pueblo que Él formó, nos libertó de la esclavitud de Egipto, somos los hijos de la promesa hecha a Abraham, somos esa bendición anunciada a los patriarcas, somos esa descendencia que se describe allá en los primeros libros de la Biblia. Y ese celo de los israelitas podría levantar muchas preguntas. ¿Cómo puede ser eso? No puede ser que Dios ahora agarre y trate a los gentiles, a los paganos, de la misma forma como pueblo de Dios, por el solo hecho de tener la fe en Jesucristo. Y la noticia para ellos es que, bueno, lo sentimos por ustedes, pero sí, así es. Por la fe en Cristo Jesús, tanto los israelitas como los no israelitas pueden gozar de las bendiciones que Dios ha traído en Cristo Jesús. La única condición no es ser israelita o no ser israelita. La única condición es la fe en Cristo Jesús. Y por aquello de que los israelitas no aceptaran ese tema o esa enseñanza o esa revelación, básicamente no aceptaran la voluntad de Dios que se estaba revelando a través de esta manera, entonces es necesario hablarles a ellos sobre la autoridad soberana de Dios. Y en ese contexto de la autoridad soberana vamos a entender que Dios tiene la autoridad, tiene la libertad como soberano y supremo Señor, como dueño de todo, como creador, como todopoderoso Dios, de hacer como a Él le plazca, porque esa es su voluntad. De ahí vienen los aspectos de este devocional. Y en el primero vamos a ver que Dios tiene la autoridad soberana de hacer lo que desee. Así es que a los israelitas que se preguntan que no puede ser esto nuevo que Dios está haciendo, no puede ser así, porque ellos son el pueblo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo seleccionado, el pueblo con quien históricamente Dios manifestó su gracia, su misericordia. Y la noticia es: momento, Dios tiene la autoridad soberana para hacer lo que Él quiera. Es verdad, en el Antiguo Testamento se describe cómo Dios eligió a los patriarcas, cómo Dios eligió a un pueblo y a partir de los patriarcas creó una nación que conocemos como Israel, que en ese proceso de formación levantó líderes como Moisés, a través de quien les entregó una ley. Y no solamente eso, también levantó por ejemplo, el rey David, Salomón, y además un pueblo que requirió también que Dios enviara profetas para denunciar el estado pecaminoso y precario espiritual que estaban viviendo en su debido momento, profetas que también revelaron la voluntad de Dios en el presente para aquel pueblo, pero también la voluntad de Dios en el futuro. Y en todos esos aspectos, en toda esa revelación, habían ya destellos de que en la voluntad de Dios, Él en su momento también incluiría
a los que no eran israelitas. Sin embargo, ellos no querían ver eso. De hecho, en general, ni al mismo Señor Jesucristo lo recibieron como debían. La Biblia dice que el Señor Jesucristo vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, que tú puedes buscar en otra ocasión. Pero aún Cristo mismo fue rechazado por los judíos y también rechazarían el mensaje de Cristo. ¿Y cuál es el mensaje de Cristo? Es el mensaje precisamente del Evangelio que el apóstol Pablo les está comunicando en esta misma epístola. Así es que el apóstol ahora tiene que aclararles y decirles: Dios tiene la autoridad soberana de hacer lo que quiere. ¿Y cómo se lo va a explicar? Aquí vienen los versículos que el apóstol Pablo utiliza. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Es decir, ¿ustedes piensan que Dios es injusto porque ahora incluye a los gentiles y no solo a ustedes? Porque ustedes les dio una ley que debieron obedecer, y como no la obedecieron, tuvieron que sufrir el juicio de Dios, y ellos han vivido sin ley toda la vida y ahora Dios los trata igual. ¿Es Dios injusto por eso? Y la respuesta, por supuesto, es en ninguna manera. Y aquí viene el argumento. Pues a Moisés dice el Señor: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Básicamente es: Dios puede hacer como en su santa voluntad así lo determine. En un lenguaje popular nosotros podríamos decir: hace lo que le dé la gana. No es del todo así con Dios, aunque sí, pero tal vez porque la frase es empleada en otros contextos en el lenguaje humano. Pero al fin de cuentas, sí, Dios hace lo que en su santa, amorosa, sublime y pura voluntad establezca como un plan perfecto. Todo lo que Dios hace, eso es bueno, y esa es su santa voluntad, y Él tiene el derecho, la potestad, tiene la autoridad y la solvencia para hacer como Él quiera. Y aquí viene un ejemplo concreto. Dice que así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y ahora viene el ejemplo diciendo que la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado, escucha, por toda la tierra. El apóstol Pablo utilizará un ejemplo que hará rápidamente clic en el oído de los israelitas. Les habla acerca de Faraón, ese líder egipcio que no quería dejar ir al pueblo de Israel cuando Dios lo libertó utilizando a Moisés. Entonces él les va a decir ahora: Dios levantó a Faraón para mostrar su poder, y lo utilizó básicamente para que el nombre de Dios sea dado a conocer. ¿Cómo sucedió eso? Primero veamos esta imagen y ahora te explicaré de qué manera. Fíjate en esta ilustración. Puedes observar que Dios levantó a Faraón y lo hizo no porque según Faraón estaría mostrando su poder, aunque según él sí, pero realmente Dios lo había levantado para que el mundo vea el poder de Dios. ¿Cómo sucedió esto? Muy bien. Vamos a recordar que Faraón creía que ejerciendo su autoridad sobre los israelitas, él iba a impedir que ellos se fueran y que adoraran a Dios y que fueran en dirección del desierto a encontrarse con Dios allá en el monte Sinaí. Faraón mostró resistencia, y de ahí vienen incluso aquellas plagas que tú puedas recordar que se describen en el libro de Éxodo. Y él se oponía, decía: le dejaré ir, está bien, y luego decía: no lo voy a dejar ir, y así estuvo. El corazón básicamente se endureció, y uno dice: ¿por qué él hizo eso? Bueno, realmente fue Dios quien estaba obrando aún en aquella circunstancia para poder dar a conocer su nombre. Entonces aquí podemos ver que Dios es, al fin de cuentas, el que tiene misericordia y el que no. Dios tiene aún la voluntad
para cumplir sus propósitos tiene aún el poder, tiene la libertad soberana, tiene la autoridad para endurecer un corazón o para ablandarlo. Y ese es el argumento de emplear a Faraón. Mira este versículo siguiente. Dice que de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Por eso es que Dios, al fin de cuentas, Él puede hacer como Él quiera. Y el ejemplo es Faraón. Endureció su corazón, y cuando ya Dios decidió también que ya era suficiente, fue a través de las plagas haciendo que Faraón se alineara con el plan divino. Pero la decisión siempre estuvo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene la solvencia, Dios tiene la autoridad soberana para hacer lo que Él quiera. El segundo aspecto del devocional nos va a decir que Dios tiene también la autoridad soberana para darnos la forma que desea. Es decir, bueno, en un sentido, al hablar de la forma que Él desea, es que Él puede hacer, Él puede construir y Él puede también diseñar conforme a sus propósitos. Él creó a un hombre, permitió que este hombre desarrollara esas características como las que tuvo Faraón, y simplemente sirvió para los propósitos de Dios. Asimismo también formó a un hombre como Moisés, y también le dio un estilo a Moisés, y también Dios se glorificó a través de Moisés. Dios puede darle a un ser humano la forma de un faraón, así como también le puede dar la forma de un Moisés. Y en los dos, Dios manifiesta tanto su misericordia y manifiesta también a quien le da su misericordia y a quien no. Él es soberano, Él es libre para poder determinar, para poder decidir, para poder hacer y para poder darnos la forma que nosotros necesitamos. Así que si Dios usó a Israel, lo formó y le dio una forma con un propósito para su gloria y honra, pues lo hizo. Y también dejó a los gentiles o a los no israelitas que tuvieran una forma, permitió que tomaran una forma, y al fin de cuentas, con Cristo, Él tuvo ya misericordia con todo aquel que cree, israelita y no israelita, pero es Dios el que hace todas esas cosas. Los versículos en este caso nos enseñan diciendo, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Es decir, entonces, ¿por qué es culpable Faraón? No tiene lógica. ¿Por qué inculpa si es él mismo el que está haciendo todas las cosas? Aquí dice, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Entonces, bueno, si al fin de cuentas su voluntad es la que siempre se lleva a cabo, entonces ¿por qué culpar a aquellos? Y aquí viene entonces la respuesta también, que es precisamente, Él puede darnos la forma que Él desee y aún así llevar a cabo también su justo juicio. Dice, mas antes, oh hombre, bueno, mejor hagamos las preguntas correctas. Dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso el vaso de barro dirá al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Es decir, existe eso de que un vaso de barro se va a quejar con el alfarero diciéndole, yo no quería tener esta forma. O sea, así de claro, así como no sucede que una vasija de barro se queja con el alfarero, con su alfarero, con el alfarero con el que le dio la forma, sobre la forma que tiene. De la misma manera, nosotros, los seres humanos, creados y formados por Dios, que le pertenecemos a Dios, tampoco podemos nosotros cuestionar lo que Dios hace. Aquí viene esto para que nos quede bien claro, bien grabado, pues, en esta ilustración. Imagínate esta vasija, en la elección soberana de Dios, dándole esa forma. Ahora imagínate esta vasija preguntándole a Dios, al Dios soberano, ¿por qué me hiciste así? Así se ven nuestros cuestionamientos cuando nosotros preguntamos también de la misma manera a Dios, ¿por qué hizo eso? Él realmente solo recuerda que así como una vasija no puede decirle al alfarero, tampoco nosotros podríamos. ¿Por qué? Porque Dios es soberano para darnos la forma y lo hace para que nosotros cumplamos sus propósitos. El versículo siguiente dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Así, es decir, hizo un faraón, hizo un Moisés. A Moisés lo hizo para honra y Faraón sirvió para deshonra de los egipcios, del mundo que se opone a Dios, y al fin de cuentas Dios se terminó glorificando aún por encima
del liderazgo o la autoridad de aquel hombre, Faraón. Y la Biblia dice que Dios mismo obró, tuvo misericordia de quien quiso y endureció el corazón también de quien quiso. Endureció el corazón de Faraón y quiso dar misericordia a los israelitas porque los liberó y manifestó su gracia, su misericordia y sus maravillas. Por último, veamos el tercer aspecto, que dice de la siguiente manera: Dios tiene la autoridad soberana también para elegir tener misericordia o gracia. Es decir, de todo tiene Dios la autoridad soberana. Dios es un Dios con autoridad soberana para hacer lo que quiere, para darnos la forma que Él quiera y también para elegir con quién manifestará su gracia. De eso tratan los siguientes versículos, cuando dice: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y dice el siguiente versículo: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y el siguiente versículo también dice que a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es decir, que si Dios quiso hacer eso en su gracia y su misericordia, aquí está cómo lo hizo. Mira esta imagen para que también quede grabada contigo. Fíjate muy bien cómo, al fin de cuentas, la diferencia la hace la fe en Jesucristo. Pero Dios, en su decisión soberana, Él intercambió la ira por misericordia, y los que antes estábamos en la ira de Dios, por la fe en Cristo Jesús, pasamos por el puente de la fe hacia ese lugar de misericordia y de gracia que en Cristo Jesús ha sido posible, y que si a Él le place hacerlo así. Por eso es que Él tiene la autoridad soberana para hacer como a Él le plazca, como Él crea más conveniente. Así entonces los siguientes versículos van a desarrollar solamente esta cuestión. Dice: como también a Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada la llamaré amada. Fíjate que ahora pasó de argumentar a citar a profetas, y habló de Oseas. Entonces ahora dice: Oseas dice, y continúa entonces citando a Oseas diciendo: y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí será llamados hijos del Dios viviente. Qué hermoso. Es decir, a través de Oseas ya lo había anunciado el Señor. Y escucha lo siguiente también. Dice que también, no solamente con Oseas lo mostró, también lo reveló a través de Isaías, diciendo, dice también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y dice a continuación: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y finalmente el último versículo leído dice: y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Es decir, la misericordia de Dios alcanzó, como lo vimos en Oseas, para los que no son israelitas, y la misericordia del Señor también alcanzó para los que son israelitas, como lo dice el profeta Isaías. Y al fin de cuentas, Dios lo hace todo. Dios utilizó hasta los mismos profetas que son símbolo de autoridad para los israelitas, los usó para revelar con anticipación que en sus planes también estábamos incluidos los que no descendemos en la sangre de los israelitas, porque la diferencia está en la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso es que nuestro Dios es soberano para hacer su voluntad. Te dejo con el resumen para que tú continúes meditando en estos aspectos, y recuerda que Dios tiene la autoridad soberana de hacer lo que desee. Además tiene la autoridad soberana para darnos la forma que desee, y también tiene la autoridad soberana para elegir tener misericordia o no.